escuchando medio serio y hablando de miserables, fascismo democrático y guerrilla, nos llevaría a una historia del por qué hay guerrillas y nos llevaría a una historia también del status quo fascista que se mueve en medio de grandes controversias, incluso mundiales, cuando se daban, por ejemplo, en otras partes, brazos políticos del ejército republicano irlandés como el IRA, que se encuentran en la zona y que vemos en este 2000 y 1999, 2000, 2001, 2002, cuando precisamente hay presidentes como Uribe, 2002-2006, y que habían pasado un fallido intento en esto que se conoció como el 7 de enero de 1999 en el municipio de San Vicente del Caguán, donde se inició formalmente el proceso con la instalación de la mesa de negocios. Y a este acto asistieron personalidades del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, dirigentes gremiales, sindicales, representantes de la sociedad civil y miembros de la FARC-EP y el presidente de la República, Ejército Popular, y el presidente de la República. La silla destinada para un hombre llamado Manuel Orlando Vélez Tiro Fijo permaneció vacía durante el acto. Decimos todo esto porque este proceso estuvo lleno de altibajos que se presentaron desde el inicio mismo de las negociaciones y que asistió el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez Alzate, y un vocero de la FARC-EP, del Raúl Reyes, que el Raúl Reyes, cuando fue vicepresidente ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, quien está actuando por ahí entre el 2002 al 2006, este hombre de defensa dejó a Colombia en una casi a punto de una guerra colombo-ecuatoriana. Y sin embargo, ahora que no lograron nada, no hicieron nada, pasaron como vacas autocreídas sagradas. Y cuando sabemos que los pueblos no tienen vacas sagradas, aparte de algunas otras culturas, pero que aquí se ha debatido la miseria y la ignorancia, y por eso vemos que en una clase pequeña burguesa nacen hombres que desgracian a una muchacha, como está en el libro Los Miserables de Víctor Hugo, y que luego se convierten en abogados, y a eso se le echa un poco de perfume y ya son clases altas. Por eso es que pertenecen a la clase, toda esta gente, a la clase bastarda, que se compone de gentes groseras que consiguen elevarse y de personas inteligentes caídas. Y a esta clase que está entre la llamada, se puede determinar como llamada clases inteligentes caídas. ¿Por qué clase inteligente caída? Porque esa es la clase que está entre la llamada media y la llamada inferior, y que combina algunos de los defectos de la segunda y casi todos los vicios de la primera. Y así van pasando de poder en poder y se llaman autoascenderse sin tener ni siquiera el generoso impulso del obrero ni el orden honrado de la clase media. Y a esta clase pertenecen muchos que precisamente en forma de otra clase de miseria del pueblo, el analfabetismo, el pseudoanalfabetismo y el analfabetismo total, se mantiene en un pueblo, y es por eso que los pueblos no consiguen, pues en este caso Colombia, una paz, y cuando la está cerca ellos mismos la desbaratan, porque durante todo estos gobiernos hubieron planes donde llegaron toneladas de miles de millones de pesos que no se podían alzar con yales,
y que se perdieron entre la Policía Nacional y el Ejército en los famosos gobiernos, cuando, por ejemplo, el Plan Colombia y el gobierno social de Pastrana Borrero, que está entre los años 1998 al 2002. Y es para 1999 precisamente cuando el Plan Colombia se encuentra en plena concretación y se concretiza la cuestión del ejército militar antiterrorista, le llamaron, y se dieron las bases fundamentales y los principios en el posterior gobierno de lo que se conoce como el fenómeno paramilitar, y todas esas toneladas con la famosa gobierno de seguridad, todas esas toneladas de millones no se perdieron en cuestiones ni obras sociales, ni tratar de reformar salud, ni nada, sino que se perdieron precisamente en las grandes toneladas de millones que entraban por parte de la empresa privada y por parte de estos planes de Colombia, en estos gobiernos, con un ministro de defensa que nos deja a las puertas de una guerra con el Ecuador en la época de Correa. Y debido a estas cuestiones, esta gente todavía husmea en el poder de la silla presidencial cuando ya no deben ni siquiera pronunciarse, porque ya su época pasó. Ya su época pasó y no nos dejaron sino a punto de una guerra. Y que por eso que es necesario que nosotros convirtamos a Colombia, y que merece un país, después de tanto sufrimiento, un país donde impere la alegría y la confianza entre sus gentes, y en donde el diálogo y la reconciliación sean los principios que animen a los colombianos, en donde la capacidad productiva de su población sean plenamente aprovechadas y sean cada día, y sus miembros y sus personas y sus individuos del país adquieran una gran prosperidad y sean propietarios los unos de sus parcelas, de sus tierras, y que la nación así encuentre y determine prosperidad para todos los colombianos. Pero estas vacas muertas en el camino del proceso evolutivo y desarrollo, según el contexto actual en que va la geopolítica mundial y el avance, no hace sino rumiar, y protegido por unos medios de comunicación o unos pasquines amarillos que dan dolor de barriga y dan ganas de vomitarlo. Cuando vemos cómo se ensañan por algunas cuestiones y tratan de infiltrar las palabras terror y todas esas cuestiones, pero no mencionan la gente que en los conflictos donde se perdió la plata de seguridad democrática, como con los mancusos, los castaños y toda esa gente, para la famosa seguridad, y no mencionan nada, aunque toda esta gente esté hablando. Entonces ahí vemos estos medios que lo podemos pronunciar y lo podemos decir. La revista, que prácticamente son espaquines, cuestiones de farándula, cuestiones de poca credibilidad, poco que en una incógnita crean un novelón, pero cuando están los protagonistas que han actuado en asesinatos, en crímenes de miles aquí en Colombia, de estudiantes, líderes sociales, falsos positivos, etcétera, no dicen nada. Por eso es que dividiremos estas entregas que voy a dar en 2 o 3 partes, para poder analizar el perfil y la mentalidad de los verdaderos miserables. Y cuando una muchacha, por ejemplo en el libro de Víctor Hugo, cae en desgracia por un pequeño burgués que luego se convierte en abogado, y eso posiblemente pasen a la fila de defender a un político o algo. El cinismo y la sinvergüenzura por todos lados, y sin embargo valiéndose precisamente del analfabetismo de un pueblo, y por eso no les conviene que los pueblos se eduquen.
Así mismo nosotros cuántas veces han fallado estas cuestiones de paz. Cuando se está cerca, entonces hicieron como hicieron con Guadalupe en el pasado, que después de buscar algunos acercamientos, después los mandan a asesinar. Y entonces, ¿cuándo se va a lograr y ninguna paz? Y es que estas son cuestiones radicales. Y por eso muchos piensan que con camándulas no se logran paz, aunque han visto muchos muertos en sacerdotes y gente de la curia en estas cuestiones, por estas guerras que no dejan sino cuestiones, y así nos recuerda aquel famoso sí, aquel famoso no histórico, para fortalecer y que la democracia participativa. Y se invitaba por la convocatoria de una asamblea constitucional con representaciones de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación. Y se decía que se aprobara sí o no, y así también sucedió con la famosa paz, pero sin embargo estas son gente fascista de guerra, hitlerianas, y que sencillamente no quieren perder los beneficios del poder de la silla presidencial. Continuaremos en la próxima porque tengo pocos minutos, pero quería hacer eso para decir simplemente el dolor de barriga y la gana de vomitar que dan ciertos medios de comunicación. Nos vemos.